verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Leamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Oremos. Señor, gracias te damos esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque aún tenemos la oportunidad de oír tu voz. Y permite, Señor, que a través de este estudio podamos conocerte más, podamos entender más el plan que tú tienes para nosotros. Nos ponemos, Señor, en tus manos y bajo el cuidado tuyo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. El verso 1. Este verso nos dice quién es el autor de esta primera epístola. Nos dice la condición de este autor y nos dice a quién está dirigida esta epístola. El autor de esta epístola sostiene ser testigo ocular de los sufrimientos de Cristo. Y eso es lo que lo identifica como apóstol. Para tener ese título de apóstol, tenemos que llenar esa condición de haber sido testigos oculares del sufrimiento de Cristo, de haber estado con Jesucristo. Lamentablemente en nuestro tiempo muchos se están calificando como apóstoles, pero nosotros veremos a Cristo, pero cuando lleguemos a la patria celestial. En este momento, solo estos 12 apóstoles tuvieron esa presencia divina del Señor. Por eso el autor de esa epístola, allí en 1 Pedro 5:1, él dice que ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El nombre del autor de esta epístola es Pedro, y él se identifica como testigo ocular de los padecimientos de Cristo, y por eso es que él se puede poner apóstol de Jesucristo. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un comerciante, era un pescador, y Pedro fue llamado por el Señor Jesucristo. Ahí en Marcos 1:16-18, Marcos 1:16-18, ahí vemos cómo el Señor llamó a Pedro. Dice Marcos: andando junto al mar de Galilea, el Señor Jesucristo vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. El Señor los llamó, y el Señor también le puso nombre a Pedro. Vamos a Juan, vamos a estar un poquito en la Biblia hoy. Vamos a Juan 1:41-42, y ahí vemos cómo el Señor le cambió nombre a Simón. Andrés, el hermano de Simón,
halló primero al Señor Jesucristo y le había dicho: he hallado al Mesías. Cuando el Señor Jesucristo los vio, ahí en Juan 1, 41, 42, en el verso 42 dice: y le trajo Jesús, y mirando Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Después de esto, Pedro tuvo una relación íntima con el Señor Jesucristo. Fue uno de los hombres próximos al Señor. Junto con Jacobo y con Juan, podríamos decir que fue el círculo íntimo del Señor. Pedro era un líder nato. Pedro era líder, llegó a ser el líder de los 12 apóstoles. Pedro, igual que nosotros, hombre con todos sus defectos, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, lo negó 3 veces. Pero Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Después de eso, el Señor Jesucristo se le apareció primero a Pedro, después de la resurrección, y tuvo una entrevista personal con Pedro, y creo que eso ha de haber transformado la vida de Pedro. Y espero que esta mañana el Señor tenga una entrevista personal con cada uno de nosotros, y que eso transforme tu vida para siempre. En 1 Corintios 15, 5 dice que se le apareció a Cefas y luego a los 12. Primero a Pedro, porque Pedro era alguien especial para el Señor. En el día de Pentecostés, Pedro fue lleno del Espíritu Santo, y de inmediato después de eso Pedro se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Fue elegido para ser el apóstol que llevara el mensaje a los de la circuncisión, a los judíos, a los de la dispersión. Él fue el escogido para llevar el mensaje por muchos lugares. Por eso Pedro tuvo que viajar bastante tiempo. Y según la tradición, Pedro fue crucificado en Roma bajo el imperio de Nerón allá por el año 68 después de Cristo. Hay sólidas evidencias de que Pedro sufrió tremendamente en su muerte. Pero Pedro, dice la tradición, que él no se creía digno de morir como el Señor Jesucristo en la cruz, y por eso pidió que lo crucificaran de cabeza. Esta epístola nos dice que él ya conocía de los escritos de Pablo. Por eso se va a referir algunas veces mucho a los escritos del apóstol Pablo. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15, él dice: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo lo había dicho. Esta epístola probablemente fue escrita por los años 63 al año 67 después de Cristo. Entonces fue escrita por Pedro, apóstol de Jesucristo. Y las personas a las que les escribe, dice el verso 1, que son los expatriados a la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta epístola va dirigido a los expatriados de la dispersión que eran de estas 5 provincias romanas. Es decir, que no fue escrita a una persona en particular, no tiene nombre y apellido la carta. Por eso, en esta epístola nos podemos incluir también nosotros. ¿Quiénes se quieren incluir en esta epístola? El mensaje de Pedro era para los de la dispersión, pero también es para nosotros. Y esta epístola es una epístola llena de mucha ternura, es una epístola llena de mucho amor, es una epístola de mucha comprensión, pero sobre todo es una epístola que nos va a dar aliento en nuestra vida. Es decir, que esta epístola nace del
corazón de un pastor, fluye desde adentro de los sentimientos de Pedro para esa iglesia que estaba siendo perseguida, para esa iglesia que estaba siendo atribulada. Esta epístola nos va a mostrar la gracia de Dios. Esta epístola es principalmente para destacar la segunda venida de Cristo. El apóstol Pedro quiere alentarnos. El apóstol Pedro quiere esta mañana fortalecernos a estar firmes ante los ataques del enemigo que vendrán con mucha persecución. ¿Se recuerdan que el apóstol Santiago nos decía que tendremos muchas aflicciones, que vendrán muchas pruebas para nosotros? Y ahora Pedro nos va a alentar a pasar esa prueba. El apóstol Pedro nos va a decir: aliéntense, anímense en medio de las pruebas y las tentaciones, porque el propósito de esta carta es que ustedes sepan que Jesucristo viene otra vez, que crean que Jesucristo es misericordioso y que reciban la gracia y la paz del Señor. Pedro va a poner énfasis durante toda esta epístola en la gloriosa venida del Señor. Y todos aquellos que estamos esperando esa venida, estamos solamente de paso en esta tierra. Somos peregrinos. ¿Cuántos cristianos hay esta mañana aquí? Amén. Bueno, los que dijeron amén, estamos de paso. Esta no es nuestra patria. Vamos para la patria celestial. Pero mientras estamos aquí, vamos a sufrir pruebas y tentaciones. El apóstol Pedro sabía que muchos cristianos de estos de la dispersión estaban queriendo tirar la toalla. Querían regresar al mundo para salvar sus vidas, para salvar sus posesiones. Hoy en día, muchos cristianos están corriendo detrás de las cosas del mundo. Están tirando la toalla. No están siguiendo al Señor, sino que están siguiendo las cosas que el mundo les ofrece. Lamentablemente hay muchas iglesias que están ofreciendo el mundo y no ofrecen a Cristo. Están ofreciendo bendición para esta tierra y no están diciendo que la palabra del Señor dice que vendrán pruebas y tentaciones para los verdaderos cristianos. No les están diciendo que aquí estamos de paso, sino que les están diciendo que construyan, que hagan, que tengan sus posesiones en este lado. Pero el Señor nos dice: su posesión está allá arriba, en el cielo. Ahí es donde deben de tener puesta su mirada. El apóstol Pedro le va a escribir a aquellos que están siendo tentados, que están siendo atraídos para irse detrás del mundo y sus deleites. El mundo va a querer ridiculizarte. El mundo va a querer ponerte en ridículo. Pero el Señor te dice: tienes que vivir una vida santa, pura y justa. En todo el Imperio Romano, los cristianos habían sido atacados y estaban siendo salvajemente perseguidos. Tanto que ellos se habían visto obligados a salir huyendo. Habían dejado tras de sí sus casas, sus posesiones para salvar su vida. Estaban dejándolo todo atrás. Pedro les está escribiendo ahora a estas 5 provincias. Pedro les está anunciando que no importa, aunque estén metidos en la peor de las oscuridades, siempre tienen que tener la seguridad de que Cristo está con ellos. No sé si nos podemos imaginar nosotros el temor de estar perdiendo nuestras posesiones, la inseguridad de no tener dónde amanecer el siguiente día, la inseguridad de no saber ni qué vamos a comer al siguiente día. Pero esta epístola nos va a decir: no importa la prueba, el sufrimiento que estés pasando, Dios está contigo. Él te va a sostener, Él te va a librar, Él te va a sacar. Dios está contigo. Estos cristianos sabían que podían sentir la muerte en cualquier momento.
estaban reuniéndose underwater, así, bajo de agua, como dirían los muchachos, ¿verdad? Ahí se reunía la iglesia esta de la dispersión. Ahí está llegando este mensaje. Pero este aliento de que Cristo está en nuestra vida solo puede llegar a aquellos que están seguros que son cristianos. Este es un aliento, es un ánimo para aquellos que están seguros que son cristianos. Y por eso el verso 2, Pedro nos va a decir cuál es la condición de aquellos a los que les va a llegar este mensaje. El verso 2 dice, la primera palabra que dice, elegidos. Pedro le dice, ustedes han sido elegidos, ustedes han sido escogidos para que su residencia ya no esté aquí, sino que esté en el cielo. Su hogar no es un hogar terrenal, su hogar es un hogar celestial. Nosotros ya no somos de este mundo, estamos solamente aquí en forma temporal. Nosotros somos peregrinos, nosotros somos visitantes, solo estamos de paso, solo somos embajadores de Cristo para que el mundo conozca a ese Salvador que nosotros tenemos. Esto es muy importante que lo entendamos, porque este lugar donde estamos ahora no es nuestro hogar. Y hemos estudiado que todo lo que hagamos aquí va a ser quemado, va a ser deshecho, nada nos llevaremos. Venimos desnudos, tal vez algunos nos van a poner el mejor tacuche, ¿verdad?, para irnos, pero no nos va a servir de nada ya. Llegaremos delante del Señor como nos fuimos de aquí, pero llegaremos al hogar celestial. ¿Cuántos quieren llegar a ese hogar? Quizás en este año te veas obligado a dejar tu casa, a sufrir grandes penalidades, pero esto será solo por un poco de tiempo. El tiempo que sufras aquí no será comparado con la eternidad que vamos a pasar en la presencia de Cristo. Pronto llegaremos al hogar celestial. ¿Cuántos quieren llegar ahí? Ahí no habrá pobreza, no habrá riqueza, todos seremos iguales, no habrá llanto, no habrá dolor. Será algo especial. Pero nuestra mente y nuestro corazón, la mente y el corazón de estos expatriados, Pedro les estaba diciendo, mantenga su mirada puesta en la patria celestial. Ustedes son los elegidos. Su mente debe de estar ahí. ¿A dónde vamos? No aquí en las cosas del mundo. Ahí en Hebreos capítulo 11, todos los héroes de la fe, de los que habla Hebreos 11, murieron con la mente puesta en la patria celestial. Dice Hebreos 11, verso 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren qué hermoso pasaje. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque ellos estaban anhelando esa patria celestial, esa mejor ciudad. Si ellos hubieran querido regresar de donde salieron, podían haber regresado, pero tenían puesta su mente, estaban centrados en que iban a la patria celestial. Y ahí es donde nuestro corazón y nuestra mente debe de estar centrado. Vamos
a la patria celestial. Estamos en camino de llegar a la presencia de Jesucristo. ¿Cuántos elegidos hay aquí esta mañana? Gloria a Dios, yo me incluyo. Y dice que son elegidos según la presencia de Dios Padre. Los elegidos son escogidos de Dios. Esto significa algo sumamente maravilloso. Los creyentes tenemos la más alta posición que se puede conseguir en todo el mundo. Tenemos la posición de ser santos, hijos de Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Voy a estar haciendo estas preguntas porque quiero que esta mañana salgamos seguros de la posición en la que estamos. Colosenses 3:12, el apóstol Pablo dice: vestidos pues como escogidos de Dios. Y este es el reto para nosotros esta mañana. Si ustedes son escogidos, si ustedes tienen esa posición de santo, vístanse pues como escogidos de Dios, como amados y como santos. Esta es la vestidura que el Señor está pidiendo de nosotros. Vístanse de entrañable misericordia, vístanse de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántos tienen ese vestido? Y es que eso es lo que pide el Señor de nosotros: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Cuesta tener eso, pero eso es lo que el Señor nos ha llamado. Si ustedes son escogidos, si ustedes han sido apartados por el Señor, ese es su traje de aquí en adelante. Los cristianos hemos sido elegidos para ser santos, y eso significa que el Señor nos ha apartado para ser una nación especial. Dios nos ha llamado, nos ha separado de esa vida de pecado que teníamos antes, nos ha sacado de ese reino de las tinieblas donde estábamos y nos ha puesto hoy en el reino de su luz admirable, para que anunciemos las verdades de aquel poderoso Dios que nosotros tenemos. Solo Cristo puede salvar, decíamos hoy, y nosotros somos los llamados a anunciar eso. Dios nos eligió a nosotros para que abandonemos todo pecado y para que ahora seamos santos. ¡Qué tremendo privilegio! El Señor te escogió para ser santo. Nos eligió para ser amados de Él. Nos ha llamado para que nos apartemos de esa vieja vida donde estábamos. Nos ha llamado para ser ahora parte de su reino. Dios te ha llamado a ser el amado Hijo de Dios. Un pueblo santo, un pueblo escogido, un pueblo comprado por la sangre de Cristo. Y si Dios te ha escogido, ten la seguridad que Dios cuidará de ti. Nada se podrá separar del amor de Cristo. No importa cuántas veces se burlen de ti, no importa cuántas veces te persigan, no importa cuán pobre estés, no importa cuán hambriento estés, no importa cuán lleno de problemas estés, Dios cuidará de ti. Él te levantará, Él te sacará de ahí, porque tú eres escogido, eres especial del Señor. Y si Dios es con nosotros, recuerda, eres escogido de Dios, porque Dios ya lo sabe todo. Por eso dice segunda presencia. Dios conoce todo, y por eso los elegidos tenemos que estar seguros que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. El Señor ya conoce cuándo tú vas a nacer y conoce cuándo tú vas a morir. El Señor sabe qué es lo que estás haciendo en este momento, sabe qué es lo que estás pensando en este momento. El Señor sabe qué es lo que vas a hacer dentro de una hora, dentro de un día, dentro de 15 días. Él lo conoce todo y Él cuidará de ti. La presencia de Dios en nosotros
es un gran aliento para nuestra vida, porque sabemos que Dios está en control. Dios tiene el control de tu vida, y nada de lo que te pase va a ser para mal, sino que para bien. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar esta mañana? A ver, imagínense qué es lo peor que le puede pasar. Iván, ¿qué sería lo peor que te puede pasar esta mañana? Piense. Que se mueran, tal vez sería lo peor, ¿verdad? No, eso sería Pero la gente, el mundo dice, lo peor que me puede pasar es que me muera. Pero como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa lo que venga a tu vida. Todos los que aman al Señor saben que las cosas, aún lo peor que venga, es para bien. Sigue diciendo este verso 2, que fuimos elegidos según el conocimiento de Dios en santificación del Espíritu y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Qué hermoso. Miren, este verso 2 yo lo pondría en los portales de mi casa. Aquí está cómo el Señor nos mira a nosotros. Fuimos elegidos y ahora dice que somos santificados y rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Será que una persona puede ser salva cuando quiera? ¿Será que una persona puede ser salva haciendo algo por sí mismo, haciendo obras? ¿Será que puede ser así? Pero estas dos cosas nos dan a entender cómo es que nosotros llegamos a ser salvos. Pero en primer lugar, las personas deben de ser santificadas por el Espíritu de Dios. Y santificado, ya dijimos que ser santo es apartado, separado. Y el Señor nos separa, nos aparta para que nosotros seamos santos, puros y justos. Ninguna persona puede llegar a Cristo por sus propios medios, ni en el tiempo que quiera. Bien, yo tuve un amigo, bueno, no sé si ya murió, pero ya tengo ratos de no verlo. Cuando yo le hablaba del Señor, la respuesta de él me decía: antes de morirme lo voy a recibir. Pero tú no sabes cuándo vas a morir. Te decía yo: no, pero yo estoy pidiéndole que me den una enfermedad de esas, que me digan te voy a dar 3 meses y ahí lo recibo, ¿verdad? Ninguno podemos elegir el día en que el Señor vamos a recibir al Señor. Y ninguno de nosotros podemos hacer nada para que el Señor nos reciba. Viene el Espíritu Santo y te convence que tú eres un pecador. ¿Cuántos pecadores hay aquí esta mañana? Yo me incluyo. Pero yo soy pecador lavado por la sangre de Cristo. Y vamos a ver más adelante eso. Pero no sé si ustedes se recuerdan el momento en que llegaron al Señor. Hubo algo que ahí, cuando ustedes estaban sentados en la silla, les decía: necesitas arrepentirte. Hoy es tu día. Hoy es el día de tu salvación. El Espíritu Santo hablándonos, tratando, convenciéndonos de que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos reconocer que somos pecadores y que solo a través de Él podemos tener vida eterna. Yo sé que en este momento el Señor está hablando a muchos y diciéndoles: es necesario que te arrepientas. Pero lo hermoso y lo maravilloso del Señor es que a ninguno le va a retorcer el brazo, a ninguno le va a poner la pistola para decirle: arrepiéntete, porque lo podría hacer, pero Él quiere que sea una relación de amor entre Él y nosotros, y por eso espera que nosotros tomemos la decisión.
sí pone al Espíritu Santo para hablarte, para convencerte, para decirte la condición en que estás, pero tú vas a tomar la decisión si quieres recibirlo o no quieres recibirlo. Y durante lo que sigue, sé que el Espíritu Santo te va a estar hablando. En segundo lugar, la sangre de Cristo. Vamos a Hebreos 13, 12, 15. Dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La persona es llamada por el Espíritu Santo. La persona tiene que decidir si recibe a Cristo o no. Y después de que ha sido convencida, va a ser rociado por la sangre de Cristo. Esto significa que vamos a ser justificados por la sangre de Cristo. Por eso preguntaba cuántos pecadores hay aquí, porque todos somos pecadores. No hay ninguno de los que estemos aquí que no hayan quebrado la ley. No hay ninguno de los que estamos aquí que no hayan negado a Dios, que habíamos ignorado a Dios, que habíamos maldecido incluso a Dios, que nos habíamos rebelado contra Dios, que habíamos rechazado a Dios. Pero Dios tiene algo especial para tu vida, porque en esa condición de pecadores, nosotros lo único que nos esperaba era el castigo de Dios. Lo único que nos esperaba era el juicio, lo único que nos esperaba era la condena, lo único que nos esperaba el castigo, lo único que nos esperaba era soportar la ira de Dios. Porque sin Cristo tendríamos que pararnos enfrente de Dios, y cómo podríamos estar enfrente de Él siendo pecadores. Pero estas son las buenas nuevas del Evangelio. Póngame atención, estas son las buenas nuevas del Evangelio. Jesucristo ha pagado el castigo, Él ha cumplido la condena que nosotros teníamos que soportar. Jesucristo se puso al frente de todos nosotros. Él dio un paso al frente del Señor y se puso como sustituto tuyo. Él se puso ahí como sacrificio en lugar tuyo. Él sufrió el juicio, Él sufrió la condena, Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos sufrir. Cuando yo veo la cruz, solo tengo que decirle gracias, Señor, porque en esa cruz estaba cayendo toda la ira de Dios sobre nuestro Señor Jesucristo. Estaba cayendo todo el peso de nuestros pecados, estaba cayendo el peso de nuestras transgresiones sobre Él. Él estaba sufriendo lo que nosotros teníamos que sufrir. Y esto Él lo pudo pasar porque Él era un hombre perfecto, un hombre libre de pecado. Por eso es que Él pudo ir a la cruz. Por eso es que ese sacrificio fue agradable a Dios. Antes se necesitaban hacer muchos sacrificios. Antes el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y hacer un sacrificio de un animal y rociar esa sangre para quitar y limpiar los pecados del pueblo. Pero ahora, una vez y para siempre, el Señor Jesucristo dio la sangre preciosa de Él por ti. Eso es ser rociados con la sangre del Señor. Nos limpia de todo pecado, nos quita todo el pecado. Ese momento cuando nosotros recibimos al Señor, es en ese momento en que estamos siendo rociados por la sangre de Jesucristo,
Para eso sirve la sangre de Jesucristo. Pero hoy han agarrado hasta comercialmente la sangre de Cristo. Por cualquier cosa dicen, te cubro con la sangre de Cristo. Solo Dios puede cubrir con la sangre de Cristo al pecado. Y lo hizo una sola vez, ya no más. Si lo recibiste, ya eres limpio de pecado. No tienes que estar recibiendo sangre y sangre y sangre, porque estaríamos volviendo a los antiguos rituales. Estarías matando al Señor a cada vez. Y yo no quiero ser participante de volver a colgar a Jesús. Esa sangre que Él derramó por nosotros es el sacrificio que quita el pecado del mundo. Por tanto, si tú eres cubierto por la sangre de Cristo, estás limpio de todo pecado. Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuántos se emocionan con eso? Es emocionante saber que somos salvos de la ira de Dios. Yo no sé quién quisiera como pecador llegar enfrente de Dios. Va a ser dura cosa estar enfrente del Señor sin haber sido limpiado por la sangre de Cristo. El verso 2 dice que somos elegidos según el conocimiento de Dios para ser santificados por el Espíritu y rociados con la sangre de Jesucristo. Pero ahí en medio dejó una palabrita. No sé si la lograron ver ahí cuando estaban leyendo. ¿Qué dice esa palabra que dejé? Para obedecer. Miren, somos elegidos por el conocimiento de Dios, santificados por el Espíritu para obedecer. ¿Y cómo obedecemos? ¿Qué tenemos que obedecer? Sería la pregunta. La palabra de Dios. Esta es una pregunta muy importante para tu vida. ¿Ya leíste toda la palabra de Dios? Por lo menos un amén. Y es que para obedecer, si fuiste elegido según el conocimiento de Dios, santificado, rociado por la sangre de Cristo, tienes que obedecer la palabra de Dios. Y para obedecer la palabra de Dios hay que conocer la palabra de Dios. Por eso es que estamos empeñados en estudiar la palabra verso a verso, capítulo tras capítulo, libro tras libro, hasta conocer toda la palabra de Dios. No sé si nos va a dar tiempo en esta vida, pero el Señor va a saber que estuvimos empeñados en eso. Y en tu casa tienes tiempo suficiente para leer la palabra. No puedes esperar solo venir el domingo a recibir 2 versículos. La fe verdadera es la fe obediente. La fe que busca a Dios, esa es la verdadera fe. Si una persona dice que cree en Jesucristo, si una persona dice que es lavada por la sangre de Cristo, tiene que hacer lo que dice exactamente su palabra. Hebreos 11:6 lo conocemos, creo que todos de memoria, los cristianos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay. Y esta es la primera condición. ¿Crees que existe Dios? Entonces, si crees eso, dice, y que eres galardonador de los que le buscan, ¿crees que vas a recibir el premio que estás esperando? Hebreos 5:9
Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Vaya a Hebreos 5:9. Jesucristo fue perfeccionado y vino a ser el autor de tu salvación. Pero dice una condición ahí. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Y qué van a obedecer? La palabra. ¿Y cómo van a entender la palabra? Dios quiere que sigamos su palabra y sus instrucciones. ¿Y saben por qué quiere eso Dios? Porque Él sabe toda la vida. Él conoce qué es lo que va a pasar. Él sabe qué es lo mejor para ti. Y por eso Él puso lo mejor para nosotros ahí. Y si nosotros obedecemos este manual que tenemos aquí, vamos a tener lo mejor para nuestra vida. Ese es el motivo por el cual el Señor nos está pidiendo obediencia. Y obediencia es la única manera por la cual nosotros podemos llegar a tener una vida plena, una vida santa, una vida pura, una vida justa. Si conocemos la palabra de Dios, podemos ser revestidos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mateo 7:21, también lo saben, creo, todos los cristianos. No todo aquel que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Entonces, si estás ahí por la calle, Señor, haga la voluntad de Dios. No importa a qué iglesia estés siguiendo, no importa qué estés profesando, si estás haciendo la voluntad de Dios, ten la seguridad de que puedes llamarlo Señor, Señor. Somos elegidos. Por el conocimiento de Dios. Somos santificados. A ver, repitámoslo todos conmigo. Soy elegido. Soy elegido. Porque Dios me escogió. Él me santificó. Me roció con su sangre para obedecer su palabra. Y por último, eso ya no lo repito. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermosas palabras del apóstol Pedro. Gracia. Esto significa el favor inmerecido de Dios. Creo que es la mejor descripción de la gracia, la palabra inmerecido. Esta palabra nos da a entender qué es la gracia. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos el favor de Dios. Todos éramos unos pecadores que debíamos de morir en una cruz, que debíamos de haber sido colgados de ese madero. Pero por la gracia de Dios, Él no nos pagó así, sino que nos pagó haciéndonos santos, apartados para Él. Nos pagó haciéndonos su pueblo, para que juntamente con Él nosotros vayamos a reinar. ¡Qué inmensa gracia la de nuestro Señor Jesucristo! ¡Qué tremendo amor el que nos tiene el Señor! Primera Timoteo 1:14 dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen la gracia de Dios? No se canse de darle gracias por la gracia de Dios, porque por ese favor inmerecido nosotros no hemos sido colgados de una cruz.
Y por último, paz. Eso significa que tenemos buena relación, que estamos unidos, que estamos entretejidos con el Señor, que estamos asegurados, que estamos confiados, que estamos seguros del cuidado, del amor de Dios. Paz significa que Dios proveerá, que Dios guiará, que Dios fortalecerá, que Dios nos sostendrá, que Dios nos libertará, que Dios nos alentará, que Dios nos salvará, que Dios nos dará vida eterna. Pero la persona solamente puede experimentar paz conociendo a Jesucristo. Solo Cristo puede dar esa paz que el mundo no te puede dar. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué viene? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ese es el Salvador que nosotros tenemos. Él venció al mundo. Por eso podemos tener paz y estar confiados en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo decía en Gálatas 5:22-23: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes la paz del Señor, no importa lo que venga a tu vida. Confiado, el Señor ya venció al mundo. Y dice: van a tener aflicciones. No está diciendo en el mundo solo riqueza. En el mundo ustedes van a ser cabeza, no van a ser cola. En el mundo ustedes van a ser los más millonarios, no van a ser los pobres. No, el Señor está diciendo: en el mundo van a tener aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo y tengo allá el hogar celestial preparado para ustedes, para aquellos que salgan victoriosos de este lugar donde el Señor nos ha llamado a ser embajadores de Él. Pedro, por lo tanto, nos anima a estar seguros en medio de la prueba. Pedro nos dice: si tú has sido elegido, si tú has sido escogido, si el Señor te ha llamado, si el Señor te ha santificado, si el Señor te ha rociado con la sangre, si tú eres obediente a la palabra de Dios, tendrás gracia, tendrás paz y tendrás ese hogar celestial. No importa lo que el mundo te diga, vamos para la patria celestial. Y cualquier aflicción en esta vida será muy, muy leve. No sé qué aflicción, qué tribulación o qué prueba estés pasando este día, pero confía. El Señor ha vencido al mundo y Él te ofrece paz en medio de la tormenta. Si has elegido seguir a Cristo, vienen dificultades para tu vida, pero Dios te sostiene. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario Guatemala.